Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una ciudad vacía consume el 35% de su energía total a las 3 de la mañana? Yo hice esa pregunta en un valle perdido entre las montañas de Asia, y la respuesta casi me cuesta una cruz de madera sin nombre. Me llamo Ashton, y lo que vas a escuchar hoy no es una teoría. Es el informe técnico de una fortaleza subterránea que ya tiene nombres y apellidos asignados en sus listas de reubicación, y te aseguro que ni tú ni yo estamos en ellas. Bajé del avión en una pista que no aparecía en ningún mapa que yo hubiera visto. Y créeme, he visto mapas raros. El aeropuerto, si es que se le podía llamar así, era una franja de hormigón entre dos montañas, sin terminal, sin luces de aproximación, sin nada que indicara que algún control de tránsito aéreo sabía que existía. El piloto no dijo nada cuando abrió la puerta. Solo me señaló con la cabeza hacia afuera y encendió los motores otra vez antes de que yo hubiera bajado los 3 escalones metálicos. El aire olía a roca y a tierra fría. Nada de vegetación, nada de vida. Un vehículo me esperaba, una camioneta negra, de esas que no tienen marca porque las marcas son para cosas que se venden al público. El conductor no me saludó, solo asintió cuando mostré mi identificación y abrió la puerta trasera. Subí. No había conversación durante el trayecto. El tipo manejaba con una mano en el volante y la otra cerca de la consola central, donde intuyo que tenía algo que no era un teléfono. Me contrataron 3 semanas antes. Una llamada, un correo con instrucciones cifradas, un contrato que no mencionaba la ubicación exacta, solo el alcance del trabajo. Auditoría de infraestructura básica, sistemas de agua potable, redes eléctricas, tratamiento de aguas residuales, conectividad interna. Lo había hecho antes en zonas de conflicto en el Cuerno de África, en campamentos temporales en el Cáucaso, en ciudades fantasma que alguna vez fueron prósperas y ahora solo eran esqueletos de concreto. Este tipo de trabajos no los publicitan. Las organizaciones internacionales tienen equipos móviles que van donde nadie quiere ir a verificar que las cosas funcionen antes de que llegue la gente. Pero esto era diferente desde el principio. El contrato no mencionaba un país, solo coordenadas. El prepago fue generoso, en una cuenta que no debía preguntar. La empresa contratante aparecía en los documentos como un holding con sede en Singapur, pero los papeles de constitución tenían sellos de 3 jurisdicciones distintas, todas ellas conocidas por no hacer preguntas. Acepté porque el dinero era bueno y porque, siendo honesto, ya estaba acostumbrado a moverme en los bordes del mapa. La camioneta recorrió unos 40 minutos por una carretera que parecía recién pavimentada. Bordes perfectos, señalización completa, barreras de contención nuevas. Todo impecable, pero no vimos otro vehículo en todo el trayecto. Ni un pueblo, ni una gasolinera, ni una casa. Solo montañas a los lados, formaciones rocosas que se cerraban como mandíbulas, y de vez en cuando un túnel atravesado directamente a través de la piedra. El último túnel era largo, muy largo. Al final, la luz no era la del otro lado, sino una claridad artificial que se hizo más intensa a medida que avanzábamos. Salimos a un valle, y ahí estaba. No me sorprendió porque ya sabía lo que iba a encontrar. Me habían dicho que era una ciudad nueva, construida para albergar población, todavía sin inaugurar. Pero lo que vi superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Calles de 4 carriles, aceras anchas, farolas con brazos de aluminio pintado de gris,
Edificios de entre 5 y 12 pisos, fachadas en tonos beige y terracota, balcones con barandas de vidrio, zonas verdes con árboles jóvenes pero sanos, sistemas de riego por goteo visibles en los parterres, semáforos en cada intersección, algunos cambiando de verde a rojo mientras los miraba. Todo nuevo, todo limpio, todo funcionando, sin un solo ser humano. El conductor me dejó en un edificio que hacía las veces de alojamiento. Me mostró un departamento en el tercer piso con 2 habitaciones, baño, cocina pequeña y una mesa de trabajo con planos desplegados sobre la superficie. Me explicó, con un inglés técnico pero limitado, que la comida llegaba cada 3 días, que no debía salir del perímetro urbano sin escolta y que cualquier problema con los sistemas se reportaba por un teléfono satelital que ya estaba sobre la mesa. Le pregunté quién era mi contacto directo. Dijo un nombre que no recordé 5 segundos después. Le pregunté cuánta gente trabajaba en el lugar. Dijo que suficiente. Le pregunté cuándo se esperaba la población. Dijo que eso no era parte de su función. Se fue. Cerró la puerta. Escuché el motor de la camioneta alejándose y después, silencio. No silencio de ciudad pequeña. Silencio de lugar que no tiene gente. Sin motores, sin voces, sin música filtrándose por paredes finas, sin perros ladrando, sin niños gritando. Nada. Solo el zumbido constante de los sistemas eléctricos funcionando detrás de las paredes, como el latido de una máquina viva que respiraba por mí. Esa primera noche no dormí bien. No por miedo, por el ruido de las luces. Las farolas afuera de la ventana se encendieron a las 7 en punto con un parpadeo sincronizado que iluminó la calle vacía, como si esperara una manifestación. Y ahí estaban, encendidas, alumbrando nada. A la mañana siguiente empecé a trabajar. Mi área de auditoría cubría 4 sistemas: abastecimiento de agua, red eléctrica, tratamiento de aguas servidas y comunicaciones internas. Tenía que verificar presiones, caudales, voltajes, frecuencias, redundancias, registros de mantenimiento. Trabajo aburrido en condiciones normales. En una ciudad vacía, era como revisar los órganos de un cadáver que seguía respirando. El centro de operaciones estaba en un edificio bajo, de 2 pisos, cerca del eje principal. Ahí había un servidor con todos los registros. Me dieron acceso a una terminal y empecé a revisar los logs. Agua, todo bien. El sistema había sido diseñado con una capacidad para 80,000 habitantes, con reservas calculadas para 90 días sin recarga externa. Eléctrica, subestación propia, conectada a una red troncal con doble alimentación. Generadores diésel de respaldo con capacidad para operar 3 meses con los tanques llenos. Consumo eléctrico anormalmente alto para una ciudad sin población. Alrededor del 35% de la carga prevista para ocupación plena. Eso significaba que algo estaba consumiendo energía incluso sin gente. Tratamiento de aguas. Plantas de procesamiento funcionando al 15% de capacidad. Operación continua, sin interrupciones en los registros de los últimos 2 años. Comunicaciones. Fibra óptica interna desplegada en toda la ciudad, con conexión satelital redundante. El tráfico de datos era bajo pero constante. Sistemas de seguridad. Telemetría, monitoreo ambiental y algo más. Un nodo cifrado que no pude identificar. Solo vi que transmitía en intervalos regulares, paquetes pequeños, destino desconocido. Eso fue el primer día. El segundo día salí a caminar. Quería ver la ciudad desde el suelo, no desde los planos. Me puse botas de trabajo, un chaleco con bolsillos para las herramientas básicas y salí a eso de las 9. El sol ya estaba alto, pero el valle entre montañas mantenía una temperatura fresca. Caminé por la avenida principal, 6 carriles en total, 3 por sentido, separadores centrales con arbustos podados con precisión quirúrgica. Los edificios comerciales en la planta baja tenían persianas metálicas bajadas, pero las marquesinas estaban limpias, sin polvo, sin grafitis.
Había paradas de autobús con marquesinas de vidrio y bancos de cemento. Los mapas de rutas estaban instalados, con nombres de líneas que llevaban letras y números pero sin destinos escritos. Encontré una plaza central, fuente de agua en funcionamiento, chorros que se encendían en ciclos de 15 minutos, bancos de piedra, una estructura de sombra con toldos retráctiles, y en el centro, un asta de bandera sin bandera. Seguí caminando hacia el este, edificios residenciales con accesos controlados, puertas de vidrio con lectores de tarjetas. Entré a uno por curiosidad. El lobby tenía conserjería, buzones, una pantalla con información comunitaria que mostraba el pronóstico del tiempo y avisos sobre mantenimiento programado. Todos los avisos tenían fecha del mes en curso. Subí al cuarto piso por las escaleras, limpias, barandillas sin huellas, pasillos con puertas numeradas, cada una con su mirilla, su cerradura, su felpudo nuevo. Toqué una puerta. Abrí otra que estaba sin llave. Departamento de 2 dormitorios. Electrodomésticos nuevos, aún con las etiquetas de eficiencia energética pegadas. Muebles básicos en las áreas comunes. Sofá, mesa, sillas, todo envuelto en plástico. Platos en los armarios, ropa de cama doblada en los closets. En el baño, toallas empaquetadas al vacío. En la cocina, una nevera vacía pero encendida, con su luz interior funcionando. Parecía un showroom, una exhibición de cómo sería vivir ahí. Pero no había carteles de venta, no había folletos de bienvenida, no había marcas de constructoras o inmobiliarias, solo la espera. Salí del edificio y continué caminando. Encontré una escuela, patio de recreo con columpios y toboganes, todo nuevo, todo quieto. Aulas con pupitres ordenados en filas, pizarras blancas, proyectores instalados en los techos. La biblioteca tenía estanterías vacías, pero las lámparas de lectura estaban encendidas. Un supermercado en la planta baja de otro edificio comercial. Luces de neón prendidas, góndolas vacías, cajas registradoras apagadas pero conectadas. El cartel de ofertas en la entrada anunciaba descuentos que nunca existieron. Caminé durante 4 horas. Recorrí unos 15 kilómetros en total. En ningún momento vi a otra persona. Los semáforos cambiaban cuando me acercaba, como si los sensores de presencia me confundieran con un coche. Las cámaras de seguridad me seguían con sus lentes negras, girando apenas para mantener el ángulo mientras pasaba. A eso de la 1 del mediodía, el sistema de riego se activó en una de las zonas verdes. Aspersores giratorios, regando el césped. Nadie alrededor. El agua cayendo sobre el pasto perfectamente cortado, en una ciudad donde nadie iba a sentarse en ese pasto. Me senté en un banco a comer algo de lo que había traído en la mochila. Una barra de proteínas, agua. Mientras masticaba, miré a mi alrededor. Calles vacías en todas direcciones. Edificios nuevos. Farolas apagadas porque era de día, pero listas para encenderse al anochecer. Sistemas de drenaje visibles en las esquinas, rejillas sin una hoja seca. Alguien mantenía esto. No era una ciudad abandonada, era una ciudad cuidada, limpiada, revisada, mantenida en estado de espera constante. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Esa tarde, cuando volví al alojamiento, revisé los registros de consumo eléctrico con más detalle. Encontré patrones que no esperaba. Los edificios residenciales consumían energía aunque no tuvieran ocupantes. No era mucho, pero era constante. Calefacción en mínimos, sistemas de ventilación funcionando, ascensores en modo reposo, pero listos. Todo enchufado, todo esperando. También noté algo que en un principio me pareció un error. Había picos de consumo entre las 2 y las 4 de la madrugada en zonas específicas de la ciudad. Zonas que según los planos no tenían equipamiento especial. Edificios residenciales comunes, parques, infraestructura vial. Pero por alguna razón, en esas horas, algo se encendía y consumía energía equivalente a poner en marcha talleres enteros. Anoté las coordenadas. Decidí que al día siguiente iría a ver. Pero antes de eso, al tercer día, me llevaron a conocer las viviendas de los trabajadores. Mi contacto,
Un tipo que apareció por la mañana con otro vehículo, con logotipos genéricos que no identificaban nada. Me dijo que debía inspeccionar también las instalaciones de personal, que era parte del alcance de la auditoría, que los sistemas de soporte vital para los operarios también debían ser verificados. Acepté sin preguntar, pero ya estaba preguntándomelo todo. Salimos de la ciudad por una carretera secundaria que se desviaba hacia el oeste, bordeando la base de las montañas. El camino estaba pavimentado, pero era angosto, sin marcas viales. Cada 100 metros, una cámara de seguridad montada en un poste de acero. Después de unos 8 kilómetros, las montañas se abrieron en un valle lateral más pequeño. Ahí estaban. Casas, mucho más sencillas de lo que había visto en la ciudad. Unas 30, quizás 40. Alineadas en 2 hileras paralelas, separadas por una calle de tierra compactada. Cada una con su pequeño patio delantero, algunos con ropa tendida, otros con bancos o sillas de plástico. No había jardines decorativos, no había árboles plantados, era funcional, militar en su simplicidad. Pero había gente. Vi a un hombre caminando entre las hileras con una carretilla, una mujer barriendo el frente de una de las casas, 2 niños sentados en el suelo, jugando con algo que no alcancé a distinguir desde el vehículo. Otro hombre saliendo de una estructura más grande al final de la calle, secándose las manos con un trapo. El conductor me dejó frente a un edificio que hacía las veces de oficina administrativa. Era igual a las viviendas, pero más ancho, con 2 puertas y una ventana con rejas. Adentro, una mesa, sillas metálicas, un par de archivadores, un mapa de la ciudad en la pared. Ahí me recibió Hao Sichen. No supe su nombre hasta más tarde. En ese momento solo vi a un hombre de unos 50 años, ropa de trabajo limpia pero gastada. No llevaba identificación. Me miró con la expresión de alguien que ya ha visto llegar a varios como yo y sabe que me iré igual que los demás. El contacto que me había traído dijo algo en mandarín, señalándome. Hao asintió. Me tendió la mano. «Usted es el auditor», dijo. No era una pregunta. «Sí. Agua, electricidad, sistemas. Bien. Yo superviso el mantenimiento del perímetro y las viviendas. Llevo aquí 6 años. 6 años. En ese valle perdido entre montañas, en una ciudad vacía, manteniendo casas que nadie usaba». «¿6 años seguidos?», pregunté. «Con rotaciones, pero sí. La mayoría vive aquí permanentemente». «¿Cuántos son?». Hao hizo un gesto vago con la mano. «Depende. Ahora unos 120. Entre mantenimiento, limpieza, sistemas, seguridad. Pero han sido más y menos». «¿Y la ciudad? ¿Siempre ha estado así?». «Sí. Desde que llegué yo, igual. Calles limpias, sistemas funcionando, nadie viviendo ahí». «¿Pero por qué?». Me miró. No respondió. En su lugar, me ofreció un té que preparó en una cocina pequeña al fondo de la oficina. Lo tomamos en silencio mientras afuera se escuchaban los sonidos normales de un asentamiento humano, una puerta cerrándose, una conversación lejana, el golpe de una herramienta contra metal. «Voy a necesitar revisar las instalaciones de los trabajadores», dije. «Sistemas de agua, electricidad, saneamiento. Es parte de la auditoría». «Lo sé, mañana le muestro». «¿Puedo caminar hoy?». Para hacerme una idea, Hao me estudió un momento. Luego asintió. «No se aleje del perímetro. Y si ve algo extraño, no lo toque». «¿Algo extraño como qué?». No respondió. Se levantó, dejó su taza vacía sobre la mesa y salió. Pasé el resto de la tarde caminando por las viviendas. Las casas eran todas iguales en estructura, pero variaban en el uso. Algunas estaban claramente habitadas por familias. Ropa tendida, ollas en fogones portátiles, bicicletas apoyadas contra las paredes. Otras parecían ser alojamientos colectivos con literas metálicas y armarios numerados. Había una cantina, un comedor comunitario con mesas largas y bancos de madera. La cocina funcionaba con gas propano y una mujer de unos 40 años preparaba algo en una olla enorme cuando entré. Me saludó con una inclinación de cabeza y siguió trabajando.
También había un taller mecánico con 2 vehículos levantados sobre gatos hidráulicos. Una pequeña planta de tratamiento de aguas servidas que servía exclusivamente a las viviendas. Un depósito de materiales de limpieza con estanterías llenas de productos industriales. Todo era ordenado, eficiente. Pero había algo en el ambiente que no me gustaba. Una tensión. La gente me miraba cuando pasaba, pero desviaban la vista cuando los miraba de vuelta. Las conversaciones se interrumpían a mi paso. No era hostilidad, era precaución. Hacia el final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y las sombras se alargaban en la calle de tierra, vi algo que no encajaba. Detrás de las últimas viviendas, casi oculto por la topografía del terreno, había un camino. No aparecía en el mapa que había visto en la oficina de Hao. Era angosto, sin pavimentar, y se adentraba entre las rocas hacia el norte. No había señales, no había iluminación. Di unos pasos hacia él. El suelo estaba compactado, pero se notaba el uso. Huellas de neumáticos, no muy recientes, pero tampoco viejas. Y en el borde del camino, un letrero pequeño, de metal, con caracteres en mandarín que no pude leer. No avancé. Algo me dijo que no debía hacerlo. Regresé a las viviendas. Encontré a Hao saliendo de una de las casas con un bloc de notas en la mano. ¿Ese camino hacia el norte?, pregunté. ¿A dónde lleva? Hao levantó la vista. Su expresión no cambió, pero noté que sus dedos apretaron el bloc. A zonas de servicio. No es parte de la auditoría. Igual quiero saber. Mañana, dijo. Le muestro mañana. No insistí. Pero esa noche, mientras el conductor me llevaba de regreso a la ciudad vacía, no pude dejar de pensar en el camino, en el letrero, en cómo Hao había dicho mañana, con la misma entonación con la que se dice no preguntes más. Al día siguiente, Hao cumplió su palabra. Apareció en mi alojamiento a las 7 de la mañana, conduciendo un vehículo utilitario de los que había visto en el taller. Sin preámbulos me dijo que subiera. «Vamos a ver los sistemas de soporte externo», dijo. ¿Externo a qué? «A la ciudad», no dijo más. Manejó por la carretera secundaria hacia las viviendas, pero en lugar de detenerse ahí, pasó de largo. Tomó un desvío que yo no había notado el día anterior. Una rampa que descendía suavemente entre 2 formaciones rocosas. El camino se volvió de tierra compactada, luego de grava, luego de tierra otra vez. Después de unos 15 minutos, detuvo el vehículo. «Baje», dijo. Salí. Hao ya estaba fuera, mirando hacia un claro entre las rocas. Caminamos unos metros, y entonces lo vi. Un cementerio. No era grande, tal vez 50 metros de largo por 30 de ancho. Delimitado por un muro bajo de piedra sin argamasa, apenas un borde que marcaba el límite. Y dentro, dividido en 3 secciones. La primera sección, la más cercana al camino, era impecable. Lápidas de mármol pulido, todas del mismo tamaño, alineadas en filas perfectas con separaciones milimétricas. Las lápidas tenían espacio para inscripciones, pero estaban en blanco, sin nombres, sin fechas, sin epitafios. El mármol relucía bajo el sol de la mañana, limpio, sin una mancha. El suelo alrededor estaba cubierto de grava blanca, rastrillada con la precisión de un jardín zen. Era un cementerio sin un solo cadáver, pero listo para poner un muertito bajo tierra en cuestión de minutos. Caminé entre las filas. Conté 40 lápidas, tal vez más, cada una idéntica a la siguiente. Esperando. «Esta», dijo Hao detrás de mí con la voz plana, «es para los futuros habitantes de la ciudad». Me volví a mirarlo. ¿Los habitantes? Sí. ¿40 lápidas para 80,000 personas? No todas están aquí, dijo. Esto es solo un símbolo. No supe qué responder a eso. Seguí caminando hacia la segunda sección. Esta era diferente, más modesta. Las lápidas eran de piedra gris, más pequeñas, sin pulir.
pero cuidadas. Algunas tenían inscripciones simples, nombres, fechas, otras solo fechas. La mayoría no tenía nada. Las filas eran menos perfectas, las separaciones un poco irregulares, pero se notaba el mantenimiento. Alguien limpiaba estas tumbas regularmente. Estas, dijo Hao, son para nosotros, los trabajadores. Conté unas 20. Pregunté si todas estaban ocupadas. Hao negó con la cabeza. Algunas sí, otras no, pero están preparadas. ¿Quién decide quién va aquí? El sistema. Cuando alguien muere trabajando se registra. Se asigna un espacio. Es ordenado. Dijo ordenado, como si fuera la palabra más importante de su vocabulario. Y tal vez lo era. Avancé hacia la tercera sección, y ahí todo cambió. No había lápidas, no había grava blanca ni piedra pulida, solo tierra. Tierra removida, oscura, con pequeños montículos que apenas sobresalían del nivel del suelo. Y cruces de madera, no todas iguales, algunas más altas, otras más bajas, algunas con 2 tablas atadas con alambre, otras con una sola. Ninguna tenía nombre, ninguna tenía fecha. El suelo estaba desnivelado, con charcos en los hundimientos. Algunas cruces estaban ligeramente inclinadas, como si nadie las hubiera enderezado después de las lluvias. No había rastro de mantenimiento. Esta sección no estaba cuidada. Estaba olvidada, pero no completamente. Vi tierra fresca en varios montículos, y en un grupo aparte, 4 cruces más nuevas que las demás. La madera aún no había sido grisada por el sol. Las ataduras de alambre brillaban sin óxido. Conté 12 cruces en total. Esta, dijo Hao, no sé para quién es. ¿No sabe? No hay registros, no hay instrucciones. Apareció antes de que yo llegara, y sigue creciendo. ¿Creciendo? Hao me miró. Por primera vez desde que lo conocí, vi algo en sus ojos que no era cautela. Era algo más primitivo, miedo. Cuando llegué, había 6 cruces. Ahora hay 12. 6 años. 6 cruces nuevas en 6 años. ¿Quiénes están ahí?, pregunté. Hao guardó silencio. Miró hacia las montañas, hacia la ciudad invisible más allá de las rocas. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, como si las palabras pesaran. No viven aquí. Llegaron. ¿Llegaron? ¿A la ciudad? Sí. En los últimos años, 4 personas. ¿4 personas encontraron este lugar? Sí. Exploradores. Gente que busca lugares remotos. Los que publican en internet. Los que buscan lo que no deben. ¿Y qué pasó con ellos? Aún no respondió de inmediato. Caminó hacia las 4 cruces nuevas. Se detuvo frente a la más reciente. La madera aún olía a aserradero. El complejo tiene patrullajes, sensores. No se puede entrar sin que lo sepan. Cuando alguien llega, el sistema lo detecta. Los de seguridad los encuentran. Siempre. ¿Y los deportan? ¿Los entregan a autoridades? Hao soltó una risa seca, sin humor. No. No hay autoridades aquí. Esto no existe. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Se volvió a mirarme. Sus ojos eran 2 rendijas oscuras en su cara angulosa. Usted ya lo vio. Miré las cruces, las 4 nuevas, las 12 en total. ¿Los matan?, pregunté. No había otra forma de decirlo. No pregunto, dijo Hao. Nadie pregunta. Cuando alguien llega, lo vemos unos días. Después no lo vemos más. Y aparece una cruz nueva. ¿Usted ha visto cómo...? No. Y no quiero. Hao se alejó de las cruces. Caminó hacia el vehículo. Me siguió. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté. Abrió la puerta del conductor. Se detuvo. Porque usted pregunta. Y si va a preguntar, que sepa lo que está preguntando. Subió al vehículo. Encendió el motor. Me quedé un momento más mirando el cementerio, las 3 secciones, las lápidas vacías de mármol para personas que nunca habían llegado, las modestas tumbas de los trabajadores que ya estaban siendo contados, y las 12 cruces de madera para los que habían llegado sin ser invitados. Cuando me dejó en la ciudad vacía, antes de bajarme, le hice una última pregunta.
Las 4 personas que llegaron. ¿De dónde eran? Ao mantuvo las manos en el volante, mirando al frente. No sé, pero hablaban inglés y otro idioma que no reconocí. ¿Alguien intentó venir a buscarlos? No. Por eso sé que no eran importantes. O no lo suficiente. ¿Suficiente para qué? Me miró. Esa misma expresión de antes. Cautela y algo más. Para que valga la pena preguntar. Se fue. Me quedé en la entrada del edificio, con el sol en la cara, escuchando el motor alejarse hasta que el silencio de la ciudad vacía volvió a tragarme. Esa noche no pude dormir. No por las luces de las farolas, a las que ya empezaba a acostumbrarme, sino por las cruces, las 4 nuevas, las 12 en total, los 40 espacios de mármol esperando nombres que quizás nunca llegarían. Me levanté a las 2 de la madrugada. Revisé los registros de consumo eléctrico otra vez, los picos entre las 2 y las 4, las coordenadas que había anotado. Las comparé con los mapas de la ciudad. No cuadraban con nada evidente. Eran zonas residenciales, un parque, una estación de bombeo. Pero si había algo bajo tierra, no aparecería en los planos de superficie. Decidí que al día siguiente exploraría. A la mañana siguiente fui a la primera coordenada. Un edificio residencial de 12 pisos en el sector noreste, idéntico a otros 20 en la misma manzana. Entré por la puerta principal, abierta como todas, y revisé el lobby. Nada fuera de lo común. Ascensores, buzones, escaleras. Subí al sótano por las escaleras de servicio. Planta baja, luego un entrepiso técnico, luego el sótano. Puerta metálica cerrada con un candado electrónico. No estaba en mis planos, no estaba en ningún documento que me hubieran entregado. El candado era de los que se abren con tarjeta de proximidad. Yo no tenía tarjeta, pero tenía herramientas. No me tomó más de 5 minutos forzar la lectura. No era un sistema de alta seguridad, era estándar, comercial, de los que se instalan en cualquier edificio de oficinas. Eso me sorprendió. Si esto era parte de algo importante, esperaría algo más robusto. La puerta se abrió con un clic seco. Del otro lado, escaleras. Bajaban hacia una profundidad que no correspondía con la estructura del edificio. Un edificio de 12 pisos tiene cimientos de unos pocos metros. Esta escalera descendía mucho más. Bajé. Después de unos 40 escalones, la escalera terminaba en un pasillo, ancho de unos 3 metros con piso de cemento pulido. El aire era frío y seco, con ese olor característico de los sistemas de climatización industrial. No olía a sótano, olía a instalación operativa. El pasillo se extendía en línea recta. A ambos lados, puertas cada cierta distancia, todas cerradas, todas con lectores de tarjetas. En el techo, tuberías de diversos diámetros, algunas con válvulas de compuerta, otras con medidores de flujo. Caminé unos 100 metros. Llegué a un cruce. A la izquierda, otro pasillo similar. A la derecha, una puerta doble con un letrero en inglés y mandarín. Centro de datos, acceso restringido. La puerta no tenía candado electrónico visible, solo un panel táctil en la pared. Lo toqué. No pasó nada. Lo toqué de nuevo, deslizando los dedos como si fuera una pantalla. Nada. Dejé la puerta. Seguí el pasillo principal. Caminé durante 10 minutos. Pasé por lo que parecían ser depósitos, salas de máquinas, una estación de bombeo de agua con tuberías que desaparecían en el techo. Todo ordenado, todo funcionando, todo sin gente. Llegué a otra puerta doble. Reservas. Acceso restringido. Esta tenía un mecanismo de apertura manual con volante, como las puertas de las cámaras frigoríficas. Lo giré. La puerta era pesada, pero cedió. Del otro lado, estanterías. Estanterías metálicas industriales, de 4 metros de altura, cargadas de suministros. Agua embotellada por pallets. Comida envasada, latas, barras energéticas, leche en polvo. Equipos médicos, vendas, antibióticos en cajas, jeringas. Y luego, más al fondo, algo diferente. Cajas de municiones. Armas cortas en estuches de plástico con espuma de protección. Equipos de comunicación por radio.
visores nocturnos, chalecos antibalas. No revisé cada caja. No hacía falta. Esto no era un almacén de suministros para una ciudad. Esto era un arsenal, un refugio equipado para algo que no era una emergencia común. Salí del depósito, cerré la puerta, seguí caminando. El pasillo se hizo más ancho, el techo más alto. Las luces cambiaron de fluorescentes a LED industriales, más brillantes, y entonces llegué a lo que parecía el corazón de lo que estaba descubriendo. Una compuerta. No una puerta. Una compuerta de acero, de al menos 20 centímetros de grosor, con un mecanismo de cierre hermético. En el centro, una placa con inscripciones en 3 idiomas, inglés, mandarín y un tercero que no identifiqué. En inglés decía, Sector de reubicación preferencial, módulo 1. Al lado de la compuerta, un panel de control con pantalla táctil. La pantalla estaba encendida, mostrando información de sistemas. Temperatura interior, 18 grados. Humedad, 45%. Presurización, positiva. Ocupantes, 0. Capacidad máxima, 120. Toqué la pantalla. Me pidió credenciales. Las ignoré y exploré los menús disponibles. La mayoría requería autenticación, pero había un apartado de documentos que no estaba protegido. Lo abrí. Lo que encontré me hizo olvidar por completo el cementerio, las cruces de madera, los trabajadores en sus viviendas. Eran planos, pero no de la ciudad superficial, planos de una red subterránea que se extendía bajo todo el valle. 12 módulos independientes, cada uno con capacidad para entre 80 y 200 personas. Sistemas de soporte vital autónomos, reservas de agua, alimentos, energía. Conexiones entre módulos a través de túneles sellados. Y en el centro, un nodo principal con capacidad de gobierno. En los planos, la ciudad superficial no era más que la punta del iceberg. Lo que estaba bajo tierra era una fortaleza. Seguí explorando los documentos. Había listas de suministros, listas de equipos, listas de personal. Y luego, en un subdirectorio llamado Asignaciones, encontré los nombres. Ellos eran quienes ocuparían esa ciudad. No eran nombres genéricos, eran nombres específicos, con apellidos, con nacionalidades, con códigos de identificación, figuras políticas, ejecutivos de corporaciones multinacionales, directores de organismos internacionales. Algunos los reconocí de inmediato, otros me eran desconocidos, pero los cargos junto a sus nombres dejaban claro su nivel de influencia. Todos ellos tenían asignado un módulo, una ubicación, un espacio reservado en este lugar que no aparecía en ningún mapa, y ninguno era de este país. Encontré un archivo que no era una lista, era un documento con formato de informe técnico. Se titulaba Escenarios de activación. Al tener ese documento frente a mí, me flaquearon las piernas. Esos eventos eran lo que estaban esperando para ocupar ese lujoso refugio, ya sea arriba o abajo. Todo dependía de la magnitud de la catástrofe. 3 escenarios catastróficos, sin fechas, sin probabilidades asignadas, solo descripciones, pero tan reales y probables como la luna y el anochecer que la circunda. De no ser así, la élite mundial no se hubieses tomado la molestia de gastar miles de millones en un refugio lujoso y clandestino. El primero, evento de fractura de placa circumpacífica. Definición: activación simultánea de fallas en segmentos del Cinturón de Fuego del Pacífico, con registro de al menos 5 terremotos de magnitud superior a 9,0 en un período de 72 horas, acompañados de actividad volcánica submarina en las fosas de Japón, las Marianas y Chile. Escenario de modelo: desencadenamiento de tsunamis transoceánicos con alturas proyectadas superiores a 40 metros en zonas costeras de Asia, América del Norte y Oceanía. Evaluación de pérdida de infraestructura portuaria, refinerías, plantas de energía nuclear y centros de gobierno en al menos 8 países.
Activación automática por protocolos y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico declara estado de emergencia máxima. Traducción mental. No un terremoto. La tierra entera sacudiéndose como un perro mojado. Ciudades costeras borradas en 3 continentes. Plantas nucleares fundiéndose porque nadie queda para enfriarlas. Los sobrevivientes en el interior luchando por comida antes de que termine la primera semana. Los de las listas no van a estar ahí para verlo. El segundo, evento de colapso de capa de hielo de Groenlandia y Antártica Occidental. Definición: desprendimiento acelerado de masas de hielo con incremento del nivel del mar superior a 3 metros en un periodo de 5 años, con proyección de al menos 10 metros adicionales en la siguiente década. Modelos de inundación permanente. Pérdida total de zonas costeras por debajo de los 15 metros de altitud en todas las masas continentales. Áreas afectadas incluyen Manhattan, Shanghái, Bombay, Londres, Lagos, Yakarta, Singapur, Rotterdam, Ciudad de Panamá y los deltas del Mekong. Nilo, Yangtze y Ganges. Estimación de desplazamiento de población: 900 millones de personas en la primera década. Evaluación de colapso de cadenas de suministro global por pérdida de puertos, aeropuertos costeros y rutas de transporte ferroviario que atraviesan llanuras aluviales. Activación por protocolos si la tasa de incremento del nivel del mar supera los 80 centímetros por año durante 2 años consecutivos, según datos del Servicio de Monitoreo de Nieve y Hielo. Traducción mental. El océano comiéndose las ciudades donde vive la mitad de la riqueza del mundo. No una inundación, un cambio de mapa. Los multimillonarios no se van a quedar en sus penthouse mirando cómo el agua sube por los ascensores. Y los 900 millones de desplazados no van a estar contentos. Van a querer lo que estos tipos tienen, y los tipos lo saben. El tercero me heló la sangre. Evento de colapso de redes globales. Definición: interrupción simultánea de sistemas eléctricos, de comunicaciones y de cadena de suministro en más del 60% de las áreas urbanas de los países del G20, sostenida por un periodo superior a 30 días sin indicios de restauración. Incluye pérdida de sistemas satelitales de comunicaciones, fallo de centros de datos críticos por falta de refrigeración, interrupción de cadenas de suministro de combustibles refinados y colapso de sistemas financieros electrónicos. Escenario de modelo. Ausencia de señal de verificación desde los centros de comando designados durante 72 horas consecutivas, independientemente de la causa detectada. Activación automática por protocolo sin necesidad de confirmación humana. Traducción mental. Esto no es un desastre natural. Esto es que todo lo que mantiene vivo al mundo moderno deja de funcionar. No electricidad, no internet, no gasolina, no comida en los supermercados. Y cuando la gente se da cuenta de que nadie va a venir a arreglarlo, empieza lo feo. Los de las listas no van a estar en la ciudad esperando a ver cómo termina. Seguí leyendo. Había anexos técnicos sobre la autosuficiencia del complejo. Y en la última página, una nota escrita en rojo, con letras mayúsculas, que no parecía parte del documento original, sino una adición posterior. Los módulos deben mantenerse en estado de espera indefinida. En ninguna circunstancia debe iniciarse activación sin autorización directa del comité. Comité. No especificaba qué comité. Salí del menú de documentos, apagué la pantalla, me quedé frente a la compuerta de acero, en el pasillo subterráneo, bajo las luces LED que no parpadeaban nunca, y traté de procesar lo que había visto. Esto no era una ciudad vacía, era un búnker para los poderosos, un lugar donde esconderse cuando el mundo de arriba dejara de funcionar. Y los trabajadores, Hao y los otros, no eran residentes, eran el personal de mantenimiento, los que mantenían las luces encendidas, las bombas funcionando, las calles limpias, todo listo para cuando llegaran los verdaderos inquilinos. Pero los verdaderos inquilinos no estaban ahí, y según los registros, nunca habían estado.
Las asignaciones estaban hechas, los espacios reservados, pero los nombres no tenían fechas de entrada. Solo estaban en una lista, esperando, como las lápidas de mármol en el cementerio. Regresé a la superficie por el mismo camino y caminé de regreso al alojamiento. Me senté en la cama, miré mis manos. Estaban limpias. No había tocado nada que dejara rastro. Pero mi cabeza estaba llena de nombres, de planos, de escenarios de activación. Ao había dicho, cuando lleguen, nosotros ya no seremos necesarios. Ahora entendía lo que significaba. Los trabajadores mantenían el lugar para que otros lo usaran. Pero cuando esos otros llegaran, los trabajadores sobrarían. Y en un lugar que no existe, donde las autoridades no llegan, donde 4 exploradores ya habían sido enterrados bajo cruces de madera sin nombre, sobrar no era una opción. Esa tarde, Hao vino a verme. Llamó a la puerta del alojamiento, algo que ningún otro había hecho. Lo dejé pasar. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó sin rodeos. ¿A qué se refiere? Bajó al sótano del edificio 14 esta mañana. El sistema lo registró. No debería haber podido entrar, pero lo hizo. El candado era fácil. Ao asintió como si esperara esa respuesta. ¿Quiere saber exactamente qué es este lugar? Ya vio el cementerio. Ya vio los sótanos. Ya vio las listas. ¿Usted las ha visto?, pregunté. No, pero sé que existen. Y sé lo que significan. Entonces dígame. Ao se sentó en la silla frente a la mesa. Por primera vez desde que lo conocía parecía cansado. No físicamente, cansado de sostener algo. Este lugar se construyó hace más de 10 años. La superficie se terminó en 3. Lo de abajo tomó más tiempo. Cuando llegué, ya estaba todo funcionando. Las instrucciones eran claras. Mantener todo operativo. No preguntar, no salir, no hablar con nadie fuera. Por fortuna, mi rotación termina en 2 semanas. Me voy a la ciudad. No vuelvo. ¿Se va? ¿Y los trabajadores? Algunos se van, otros se quedan. Los que llevan más tiempo ya no quieren irse. ¿Por qué? Porque fuera no tienen nada, o porque ya saben demasiado, o porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Ao se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera, la calle vacía, las farolas apagadas porque aún era de día, los edificios nuevos reflejando la luz del sol. De que aquí, al menos, saben lo que les espera. No dijo más. Se fue. Me quedé mirando la puerta cerrada. Pensé en Hao y sus 6 años. En los otros trabajadores, algunos con más tiempo. En las cruces de madera. En los módulos subterráneos esperando a sus ocupantes. En las lápidas de mármol esperando nombres. Todo en ese lugar estaba en espera. Los edificios, los sistemas, los trabajadores, las tumbas. Una espera que podía durar años, décadas, quizás siglos. Pero cuando terminara, cuando llegara el momento, cuando el comité decidiera que era hora de activar los módulos, entonces las reglas cambiarían, y los que no estuvieran en las listas no serían bienvenidos. Eso incluía a los trabajadores, y me incluía a mí. Al día siguiente continué con mi auditoría, no porque creyera que importaba, sino porque era lo único que tenía que hacer. Revisé presiones de agua, voltajes, registros de mantenimiento. Todo estaba en orden, todo perfecto. Pero algo había cambiado. Ahora cada vez que veía un semáforo cambiar de verde a rojo sin razón, pensaba en los sistemas automáticos que mantenían la ilusión de vida. Cada vez que escuchaba el zumbido de los transformadores, pensaba en los módulos subterráneos con sus reservas de combustible para 18 meses. Cada vez que veía una cámara de seguridad seguirme con su lente, pensaba en los 4 exploradores que habían sido detectados, capturados, desaparecidos. En las noches, revisaba los registros de consumo eléctrico. Los picos entre las 2 y las 4 seguían ocurriendo. Pero ahora sabía lo que eran. Eran los sistemas subterráneos haciendo sus pruebas automáticas. Los módulos asegurándose de que todo funcionara. Los búnkers bostezando en la oscuridad.
probando sus dientes. Una noche, ya cerca del final de mi estadía, escuché algo. Eran las 3 de la madrugada. Las farolas afuera estaban encendidas, iluminando la calle vacía. El zumbido de los sistemas era el de siempre, pero debajo de ese zumbido, algo más. Un ruido grave, profundo, que venía de abajo. Me asomé a la ventana. Nada. La calle vacía, los edificios oscuros excepto por las luces de seguridad. El ruido continuó durante unos 30 segundos. Luego cesó. Al día siguiente pregunté a Hao si había escuchado algo. Las pruebas, dijo. Cada cierto tiempo, los sistemas subterráneos hacen pruebas de presurización. Suenan como si la Tierra respirara. ¿Pruebas de qué? De los sellos, para asegurarse de que los módulos estén herméticos, que nada entre, que nada salga. ¿Y quién las programa? El sistema. Nadie las controla. O eso dicen, o eso dicen. Se convirtió en una frase recurrente en mis conversaciones con Hao durante los últimos días. Todo en ese lugar estaba envuelto en capas de ignorancia intencional. Los trabajadores sabían lo necesario para hacer su trabajo, nada más. Los supervisores sabían un poco más, pero no todo. Y arriba de todos, alguien, o algo, decidía qué información fluía y qué se quedaba enterrada. El día antes de irme, Hao me llevó de nuevo al cementerio. No dijo por qué. Solo llegó en la camioneta, me hizo señas de que subiera y manejó por el camino de tierra hasta el claro entre las rocas. Bajamos, caminamos entre las lápidas de mármol, las tumbas de los trabajadores, las cruces de madera. El sol estaba bajo, inclinado hacia el oeste, y las sombras se alargaban sobre la tierra removida. Hao se detuvo frente a las 4 cruces nuevas. Las miró en silencio por un largo rato. «Usted se va mañana», dijo finalmente. «Sí, va a informar lo que vio». No era una pregunta. «Depende», dije. «Depende de si alguien quiere escuchar. Alguien querrá, pero no harán nada». «¿Por qué está tan seguro?». Hao señaló con la cabeza hacia las montañas, hacia la dirección donde estaba la ciudad oculta. «Porque esto no es un secreto, es una garantía. La gente que construyó esto no lo hizo para esconderlo para siempre, lo hizo para que ellos o sus familias lo habiten cuando sea necesario. Y mientras no sea necesario, nadie va a mover un dedo». «¿Usted cree que algún día va a ser necesario?». Hao se encogió de hombros. «No sé, pero si llega ese día, las cruces de madera van a parecer un detalle menor». Se dio la vuelta. Caminó hacia la camioneta. Me quedé mirando las cruces un momento más, tratando de imaginar las caras de los 4 exploradores que habían llegado hasta aquí. Gente curiosa, gente que documentaba lugares remotos, gente que buscaba lo prohibido. Los habían encontrado y ahora estaban bajo tierra, sin nombres, sin fechas, sin que nadie supiera que habían existido. Volví a la camioneta. Hao ya estaba con el motor encendido. No hablamos durante el camino de regreso. A la mañana siguiente, un vehículo me recogió para llevarme a la pista de aterrizaje. El mismo conductor de la primera vez, la misma camioneta negra sin marca, el mismo silencio. Pasamos por los túneles, por la carretera entre las montañas, por los controles que no estaban marcados en ningún mapa. El avión ya estaba en la pista. Un jet pequeño, con ventanas polarizadas, sin identificación visible. Antes de subir, miré hacia atrás. La carretera se perdía entre las rocas. Más allá, la ciudad vacía, las viviendas de los trabajadores, los sótanos con los módulos, el cementerio con sus 3 secciones. Todo seguía funcionando. Las bombas bombeando agua que nadie bebía. Los generadores generando electricidad que nadie usaba. Las luces encendiéndose y apagándose para nadie. Las cruces de madera esperando la siguiente llegada. Subí al avión. Me senté. Me puse el cinturón. El piloto encendió los motores sin decir palabra.
Mientras el avión rodaba hacia la pista, saqué mi teléfono. No había señal. Nunca la había tenido ahí. Abrí la aplicación de notas. Escribí rápido. Coordenadas, fecha, módulos subterráneos, nombres en listas de asignación, cementerio con cruces sin identificar, 4 posibles personas desaparecidas, país de origen desconocido. No hay registros oficiales. Guardé la nota. Cerré el teléfono. El avión despegó. Las montañas se hicieron pequeñas debajo de mí. Luego se perdieron entre las nubes. La ciudad, las viviendas, el cementerio, todo quedó atrás, oculto otra vez entre las formaciones rocosas que lo protegían del exterior. Cuando aterricé, abrí la nota otra vez. La leí. Pensé en Hao, en sus 6 años, en su rotación que terminaba en 2 semanas. Pensé en los trabajadores que llevaban más tiempo, los que ya no querían irse. Pensé en las cruces de madera, las 4 nuevas, las 12 en total. Borré la nota, no porque tuviera miedo, sino porque entendí lo que Hao había querido decirme con su silencio, con sus respuestas evasivas, con sus no sé y no pregunto. En ese lugar, la curiosidad no se castiga, se entierra. Y yo había visto suficiente como para saber que no quería terminar bajo una cruz de madera, en un valle que no aparece en los mapas, esperando a que alguien preguntara qué había pasado conmigo. Pero eso no significa que lo haya olvidado. Han pasado meses. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, escucho ese ruido grave, profundo, que viene de abajo. Las pruebas de presurización, los sistemas asegurándose de que los sellos estén herméticos, la tierra respirando. Y pienso en Hao, en lo que dijo aquella noche, casi en voz baja, cuando creía que no lo escuchaba. Cuando lleguen, nosotros ya no seremos necesarios.